Todos sabían que Elías se enamoraba profundamente de mí, pero eso sucedió antes de que todo ocurriera. Hace 6 meses, cambió el día en que vino a casarme conmigo. Rosas y rosas, pero al abrir la puerta me encontró en la cama con otro. Nuestras vestimentas desordenadas me habían engañado y poseían un vídeo no registrado. Elías humillado rompió el pacto, Elías humillado rompió el pacto. Y mis padres perdieron la vida en un accidente poco después. No conseguí controlar el sufrimiento y me sumergí en la desesperación solo para ser diagnosticada con una enfermedad. Un mes más tarde, el día que finalmente encontré el valor para perseguirlo, me impulsó a sostener a Valentina en sus manos. A pesar de que mi corazón estaba roto, no tuve más alternativa que desgastar mi orgullo si implicaba obtener un premio. Elías me había dicho una vez que moriría sin mí, pero continué adelante. Era evidente que todo había sido una falsedad. Valentina lo tenía totalmente fascinado y escuché que decía que ella era su primer amor tras todo lo sucedido, pero tras todo lo sucedido, ella se transformó en su nueva obsesión, provocando pucheros diciendo que estaba enamorada. Y Elías inmediatamente la enredó en sus brazos con impaciencia. Me pidió que cesara, mis brazos estaban adoloridos, mis manos temblaban mientras me agarraba al último trozo de mi propia esencia. Elías, con orgullo, levantó a Valentina en sus brazos y me miró con una mirada de compasión. «Estás solicitando dinero» y Rostro extrajo 1000 pesos de su billetera y me los entregó. Nunca pensé que Elías existiera. Vuelve otro día. Siempre se cuidaba de sí mismo, se humillaría tanto. No prometiste que si jalaba el trineo me prestarías el dinero. No prometiste que si jalaba el trineo me prestarías el dinero. Hablé con tranquilidad, pero Elías simplemente se mofa de mí. 1000 pesos no son suficientes para ti, ¿qué piensas que eres una dama adinerada? Tómalo o déjalo. Él disparó el arma a mi rostro y el viento la dispersó por todas partes. Sí, tras la muerte de mis padres y la quiebra de la empresa, me encontraba una mujer sin recursos y aislada. Elías condujo a recoger el dinero que efectivamente rechazaría Elías. Valentina dentro y mantuve el dinero en mi mano mientras me encaminaba hacia el hospital. Más sangre se filtraba por mi nariz fría contra mi piel, pero al llegar el nuevo año a la vuelta de la esquina, no pude evitar experimentar una leve esperanza tras el pasado año. El médico dijo que se encontraba en las últimas fases de su tratamiento para el nuevo año, cuando cumpliría 25 años. Mi enfermedad es grave y podría fallecer en cualquier instante. Sin embargo, recientemente habían importado un fármaco. 1000 pesos podrían frenar la evolución de mi enfermedad, pero me proporcionarían un día de atención médica. Medicina, y eso solo me puso un poco mejor. Las calles estaban repletas de personas. Al pasar la Nochebuena por el cruce de peatones, alguien me empujó detrás. Resbalé y caí experimentando un sentimiento como si mis intestinos hubieran sido agitados, casi siendo arrollados por un vehículo. Me maldijo el chofer mientras intentaba arrastrarme hacia la acera. Valentina se encontraba de pie con las manos en las manos. Caderas y tomó fuertemente el dinero de mi mano. Cada centavo que Elías posee es mío, no lo mereces, ignorando el sufrimiento. Me levanté y intenté continuar, pero al final no logré con Valentina, que estaba sana y robusta. Ella me impulsó a continuar, dándome bofetadas constantemente, y no pude hacer nada más que permanecer ahí. Desde tu última noche con otro hombre, todo cambió. Solo Elías puede amarme a mí. Es cierto que Elías la amaba, pero ella recibía todo. El viento frío quemaba mi rostro, pero él aún me atacaba a mí, la mujer que él despreciaba. Observé a Valentina consiguiendo levantarme. Devuélvelo. Valentina sonrió con desdén y de pronto cayó al suelo llorando en engañosa desesperación. Solo te lo daré, no importa. Ignoré su drama y intenté atrapar el dinero, pero entonces la voz de Elías emergió detrás de mí. No es la voz de Elías. Tienes suficiente dinero para intimidar a Valentina, por lo que se apresuró a recoger a Valentina en sus manos. Brazos y quitándome los 1000 pesos de la mano. Claro que eran muchos 1000 pesos. Valentina me observó tan desdichada como siempre, con la cabeza acurrucada en el pecho de Elías, luciendo todo acogedor y cálido. Mis manos estaban congeladas y mi visión estaba borrosa debido a las lágrimas. Recordé cuando solía llorar. Ya no pude contenerme y empecé a llorar. Debes ser tan despiadado. Él me miró con compasión. Frialdad, sus ojos cargados de odio. ¿Cómo te permites interpretar a la víctima, tú que me eres la víctima? Traicionaste, deseas un buen dinero, pero primero debes arrodillarte y pedir perdón a Valeria.
sus palabras me impactaron en la cabeza. Elías debe haber estado tan ansioso por mi cara, mi cabeza daba vueltas y un cálido torrente de sangre fluía por mi nariz. Aunque no le permitiría verme así, la sangre siempre goteaba en mi mano mientras Elías sonreía con desdén y se llevaba con coraje la hemorragia. Finalmente cesó, me volteé pero Elías ya había desaparecido. Examiné las decoraciones de Navidad de la familia, todo estaba igual que siempre había sido, a excepción de esa persona. Elías ya no era el individuo que antes conocía cuando me trataba en los primeros años. Como una reina, nunca permitía que nadie me lastimara, antes solía acurrucarme con él. Cuando le preguntaba si ya no estábamos juntos, él se sentía triste e inmediatamente me tapaba la boca. Sucede, te perderé, eres el amor de mi vida y nunca dejaré que nadie te abandone. Lastime, él rechazaba a todas las demás mujeres por mí, pero en este momento deseaba que me arrodillara ante Valentina, las personas eran así. Cuando llegué a casa, vi a parejas abrazándose en la plaza, me dio envidia la Navidad. Elías la semana pasada se había vestido como Papá Noel y me había ofrecido matrimonio. Ahora, solo un año más tarde, parecía una eternidad, el viento frío me hacía sentirme como un eterno. Mi cuerpo se sentía incontrolablemente adormecido mientras estaba en la cama, y tardé mucho en recuperarme. Mi móvil resonó con mensajes de un grupo de trabajo a tiempo parcial que ofrecía diversas oportunidades laborales, uno de ellos llamó a mi teléfono. Preste atención a vestir como Papá Noel y distribuir dulces por $1 la hora si tiene trabajo. Durante los próximos días, podría incluso obtener un ingreso suficiente para pagar mi medicación. Me desperté con un fulgor de esperanza. A la mañana siguiente me presenté en el sitio, precisamente frente a la empresa de Elías, quien salió del vehículo con el coche. Cuando Valentina captó mi mirada, rápidamente volteé y cambié a Valentina. Cuando estaba trabajando, apareció de pronto un grupo de niños y me abrió la puerta. Rodeó con los ojos concentrados en los dulces en mis manos, los obsequios fueron tomados en segundos y los niños se quedaron sin ellos. Tras mí empezaron a hacer ruido, alguien me empujó y todo el grupo cayó al suelo, apenas conseguí moverse por el suelo. Cuando oí la risa burlona de Valentina en la multitud, una mujer se aproximó y me brindó una sonrisa. ¿No viste a mi hijo debajo de ti? Miré hacia arriba. ¿Estás ciega? Y descubrió que era la hermana de Elías, Serafina Sorel. Elías percibió el ruido y se giró. Cuando Serafina vio mi cara, me dio otra bofetada más intensa en esta ocasión. Madura, te has causado vergüenza en mi familia y ahora buscas dañar a mi hijo, estaba demasiado vulnerable para hacerlo. Contraatacar, pero Elías simplemente permaneció sentado observando fríamente todo el escenario. Incidente, el superior se apresuró a empujarme al suelo. ¿Será conveniente que le solicites disculpas a esta dama? Me negué. Valentina se atrevió a avanzar, uniendo sus brazos con Serafina. Si no te disculpas, llamaré a la policía. Cuando escuché la palabra policía, me enamoré totalmente, no quería acabar muriendo en una IA bajo la mirada de la policía. Serafina no estaba contenta e insistió en que me arrodillara en la nieve. Durante una hora, precisamente cuando sentía que me iba a desvanecer, Luciano Duval apareció. De pronto y me atraparon. ¿Están locas, Luciano? Mi compañero de estudio, sí. Otra víctima del incidente se presentó a mi lado tras todo lo sucedido, aseguró que asumiría la responsabilidad de mí, pero en realidad no había espacio en mi corazón para nadie más que para Elías. Luciano y yo sabíamos que nos habían embriagado esa noche, pero el hecho de que nos habían embriagado fue indudable. Elías lo aceptó sin cuestionarlo. Por venganza utilizó sus conexiones para aplastar la empresa de Luciano. Ahora Luciano se encontraba inmerso en deudas, al igual que yo estaba inmerso en deudas. Trabajé tan duro para pagar que me había lesionado la pierna debido al cansancio cuando Luciano me ayudó a levantarme. Elías levantó su ceño, su cara estaba sombría mientras me miraba con tristeza. Harás cualquier cosa por dinero, incluso aguantar esto únicamente para tratar su pierna. Mi cuerpo se sentía congelado y mis pensamientos se volvieron congelados. Cuando observé su expresión enfadada, mis piernas estaban rígidas. Logré sacar una voz suave y preguntar, ¿qué relación tiene contigo? Mi rostro se inflamaba de vergüenza y todo mi cuerpo se percibía como si estuviera en llamas, sangrados tras sangrados de la nariz. Intenté todo lo que pude. Serafina, intenté limpiarla pero solo la extendí por todo mi rostro sin poder frenarla.
Elías me observó con descontento antes de arrastrar a Valentina, y su mirada mostraba más desconcierto y tensión mientras me miraba. Se disponía a actuar, pero Luciano lo detuvo inmóvil. Retiró la sangre de mi cara sosteniéndome mientras nos encaminábamos a casa durante mis días de fiebre. Cuando desperté soñaba con Elías cuidándome, implorándome que volviese, y cuando desperté, comprendí que todo había sido únicamente un soñado. Mi frente estaba ardiendo en el sueño y no podía dejar de inhalar la sangre que salpicaba la cama. Luciano, que preparaba té de jengibre, observó esto y se congeló con las manos temblando. Lo siento mucho. Te llevo. Ahora intenté, pero la sangre continuaba fluyendo. Él agarró una toalla para limpiarla y me abandonó. Tras algunos tratamientos de emergencia, mi estado se estabilizó un poco. El doctor me observó, dudó y respiró hondo. Necesitas descansar. No más estrés ni factores emocionales. Luciano me observaba con ojos rojos antes de que pudiera expresar algo, así que forcé una sonrisa. Vamos a casa, estoy bien. Ninguno de los dos contaba con fondos para el pago del hospital y ambos lo sabíamos cuando Luciano llamó a nuestro taxi. Esperé en soledad en el corredor del hospital, mi nariz estaba saturada y al limpiarla, más sangre se expandió. Cuando estaba a punto de limpiarla con mi mano, Elías apareció frente a mí para preguntarme qué sucede y por qué está sangrando. Al escuchar su voz, de pronto comprendí lo poco que valía mi amor por él durante tantos años. La sangre continuaba manchando. Mientras Elías me miraba en el corredor del hospital, su pregunta de por qué estaba sangrando resonaba en mis oídos como una alarma. Esa cruel ironía, ese instante de aparente inquietud, solo agravaba la sensación de cuán inútil había sido mi elección. Amor por él durante estos años, el pasillo blanco y aséptico parecía rotar a mi alrededor y el aroma distintivo del perfume. El hospital se infiltraba en mis fosas nasales junto con el sabor metálico de la sangre en mi boca. No es problema tuyo, no es problema suyo. Estaba respondiendo con una voz más baja de lo que esperaba, pero aún así decidida intenté levantarme de la silla. Sin embargo, mis piernas temblaban debido al esfuerzo, lo que provocó que más sangre se derramara por mi nariz goteando. Elías se aproximó a mí mostrando su rostro con una máscara de inquietud que ya no podía persuadirme. Lo corté al levantar una mano. Necesitas ayuda, déjame, no te atrevas, lo corté. Temblorosa para mantenerlo alejado, perdiste la facultad de preocuparte por mí en el instante en que decidiste creer en mí. En lugar de mi amor en mentiras, las palabras salían con dificultad entre los espasmos de tos que agitaban mi cuerpo. El pasillo del hospital que antes parecía vacío empezaba a cobrar vida. Las enfermeras pasaban rápidamente lanzando miradas. Curiosa en nuestra dirección, una anciana en silla de ruedas nos miraba con curiosidad mal disimulada mientras su silla de ruedas se desplazaba. Elías insistió en su voz, su acompañante intentaba distraerla. Está siendo irracional, insistió Elías. Asumiendo ese tono autoritario que antes me daba la sensación de estar resguardada, pero que ahora simplemente manifestaba su anhelo de dominar mi mirada. Necesitas un tratamiento apropiado para tu condición, no andar arrastrándote por ahí, vaciló su rostro contorsionándose en. La mención del nombre de Luciano provocó una disconformidad con ese perdedor de Luciano. Mi sangre estalló al ver la audacia de Luciano, quien había perdido todo debido a las manipulaciones de Valentina. A pesar de todo, encontraba fuerzas para asistirme a Luciano, que incluso se vio inmerso en deudas debido a Elías, nunca dejó de esforzarse por ayudarme. Elías replicó hallando fuerzas que desconocía poseer, el único perdedor aquí eres tú. Valentina, perdedor por abandonar años de amor más genuino por confiar en las falsedades de una víbora como Valentina, perdedor por descartar años del amor más puro que existió. Alguien nunca sintió por ti. Mi voz se intensificó gradualmente, atrayendo aún más miradas. Observé a una enfermera acercarse con una expresión preocupada, probablemente con una expresión preocupada. Una nueva figura surgió en el pasillo antes de que alcanzara a nosotros. Permiso, una voz enérgica y profesional limitó la atención. Soy el doctor Martínez, la señorita de edad avanzada está bajo mi atención. Ahora, tanto Asas como yo nos volvemos al mismo tiempo hacia la fuente de la voz, pero el doctor Martínez no era el que pensaba. Según los artículos y reportajes que había visto acerca de él, creía que era más joven, con canas tempranas y ojos acogedores. Tras sus gafas de montura fina, llevaba una carpeta de gran tamaño bajo el brazo y poseía ese aire de rivalidad que le daba un sentido de competencia.
Instantáneamente generaba seguridad y usted es quien, preguntó Elías, su tono dejando en duda su tono. Doctor Ricardo Martínez, experto en clara su irritación por ser interrumpido. Terapias experimentales en situaciones como la de la señorita en edad avanzada, respondió serenamente pero con autoridad. Natural que Elías retrocedió un paso. Luciano me contactó acerca de su situación. Y admito que me intrigó mucho, mi corazón se aceleró al escuchar aquello. Luciano había expresado que buscaba opciones alternativas para mi tratamiento, pero nunca pensé que podría haberlo hecho. Martínez era reconocido por su labor innovadora con terapias experimentales y sus resultados. Tratamientos. Pese a la controversia, los tratamientos experimentales de Elías proporcionaron resultados asombrosos. Se escapa una risa de desdén, esto es una locura. Ella requiere tratamiento tradicional, no ser un conejillo de Indias. De lo que yo requiera o deje de requerir ya no es un problema tuyo, interrumpí sorprendiéndome a mí misma. En mi voz, doctor Martínez, me gustaría mucho escuchar acerca de esas oportunidades de tratamiento. Excelente, sonrió aprobando mi decisión con un asentimiento discreto. Tengo algunos resultados prometedores para este año. Compartir con usted casos parecidos al suyo que respondieron de manera excepcional al nuevo protocolo que se ha implementado. En ese instante Luciano volvió con una silla de ruedas, su rostro siempre cálido se fortaleció al volver. Cuando vio a Elías mantuvo la compostura, tenía una nueva venda en la frente, posiblemente de otro. Día laboral intenso para saldar las deudas que Elías había generado maliciosamente para él, conseguí la silla ampliada. Anunció desestimando de manera deliberada la presencia de Elías. Doctor Martínez en la sala. Está preparada la consulta, no puedes ir a ningún lado con él. Elías prácticamente gruñó. Cuando daba un paso intimidatorio hacia Luciano, sentí como si algo explotara en mi interior de sumisión, de miedo a probar. Ser la mujer ideal que Elías aspiraba a ser, todo eso se convirtió en una fuerza que desconocía que tenía. Se puse de pie en la silla del pasillo, desoyendo el mareo y las manchas oscuras que movían mi visión, bastaba mi voz. Resonó en el pasillo provocando que varios individuos se detuvieran a observar. Ya no eliges nada en mi vida, Elías, ni mi propia tratamiento, mis compañías, ni mi destino, el hombre al que yo amaba, aquel que yo amaba, aquel que yo amaba. Murió el día que decidiste protegerme y amarme por siempre. Murió el día que optaste por confiar en un vídeo alterado sin darme el respeto. Aprovechando la incertidumbre, mis piernas temblaban intentando mantenerme en pie, pero mi voz no vaciló al seleccionar a Valentina. Optaste por confiar en sus falsedades, optaste por humillarme, valorarme y hacerme sentir menos que nada. Ahora vive tu elección y déjame vivir la mía. Vi sus ojos crecer de sorpresa, esta era una maduración que él no había experimentado antes. Conocía a una mujer que no se doblegaba, que no imploraba por migajas de atención. El pasillo había caído en un silencio funeral perturbado únicamente por el ruido remoto de monitores cardíacos y el murmullo suavizado de conversaciones. En otras salas, doctor Martínez, regresé hacia el doctor, experimentando una nueva energía. El médico sonrió y me preguntó cuándo podríamos comenzar. Estoy contento con mi decisión, podemos llevar a cabo los exámenes preliminares hoy mismo, dispongo de un protocolo específico en mi poder. Me senté en la silla de ruedas pensando en su caso que ha demostrado resultados excepcionales en pacientes con condiciones parecidas. Luciano puso mi cabeza recta con una dignidad recién hallada, la sangre había dejado de fluir pero podía seguir adelante. Cuando empezamos a distanciarnos escuché a Elías llamar, sintiendo su presencia seca en mi rostro como una máscara de guerra. Una vez que escuché mi nombre su voz tenía un tono distinto, ahora algo entre petición y orden, pero no me volteé para observar. En ese corredor hospitalario, no solo dejé a Elías, sino también a la mujer frágil que antes parecía estar bien, preguntó Luciano de manera suave mientras me conducía a la sala de pruebas, manteniendo sus manos firmes. Estoy bien, respondí sorprendiéndome a mí misma con la silla. Por primera vez en mucho tiempo creo sinceramente que estoy con el doctor Martínez. Caminaba junto a nosotros, ya comenzaba a explicar acerca del tratamiento, el protocolo que elaboré fusiona terapia y terapia. No voy a mentirle, señorita en desarrollo, no será sencillo, pero no voy a mentirle, no será sencillo. Considero que usted debería poseer algo que considero crucial para el éxito del tratamiento. ¿Qué sería, doctor?
Él sonrió, sus ojos resplandeciendo de conocimiento y experiencia, genuinamente curioso. Fuerza interna y como acabo de observar, usted poseía eso de manera suficiente mientras ingresábamos a la sala de juntas. Sentí una extraña paz al consultar, sería complicado pero por primera vez en mucho tiempo. Estaba preparada para combatir no por él, no por revancha, sino por mí misma. En ese instante comprendí que eso marcaba toda la diferencia. Las semanas subsiguientes fueron un torbellino de pruebas y exámenes. Procedimientos médicos. El doctor Martínez no había indicado que el tratamiento era correcto, el tratamiento era correcto. Cada mañana me despertaba con el cuerpo cansado y la mente llena de nubes. Pero también con un compromiso renovado que se fortalecía progresivamente, la sala de tratamiento se había transformado en mi hogar. Segundo hogar, las paredes blancas que inicialmente me parecían frías y estériles, ahora poseían un ambiente casi cálido. Las enfermeras ya me conocían por mi nombre y yo sabía las historias de sus vidas. María, la enfermera del turno de la mañana, es la que me conoce. Carmen, la del turno vespertino, que acababa de ser abuela, estaba por casarse hoy, comentó el doctor Martínez. Durante una de nuestras sesiones de control, estaba evaluando mis resultados más recientes con una expresión que me proporcionó. La terapia celular está dando mejores resultados de lo que anticipamos, Luciano, que pocas veces se encontraba en mis encuentros. Sonrió desde su silla en el rincón, teniendo ojeras profundas surgidas. Cada vez que lo veía, la culpa me acrecentaba cada vez que lo veía. Luciano, te lo dije mientras el doctor se alejaba para buscar más resultados, ya no debes estar aquí todos los días. Él negó con la cabeza, su sonrisa cansada pero sincera, estoy aquí porque deseo madurar. Además, añadió con un brillo desmedido en los ojos. Alguien debe garantizar que consumas ese terrible zumo verde que el señor le recetó el doctor. Reí sintiendo una calidez en el pecho que no estaba vinculada a los medicamentos, era inusual como la recetó. Había perdido tanto mi compromiso, mis padres, mi salud, pero ¿de qué manera? De alguna forma también había obtenido algo invaluable, una amistad auténtica y sincera. El momento fue interrumpido por una amistad verdadera y sincera. Un tumulto en el corredor, la potente voz de Valentina resonaba contra las paredes y mi cuerpo se puso tenso. Instintivamente es mi derecho conocer la situación de la prometida de su ex. Luciano saltó de un salto y se puso de pie, colocándose protector frente a mi cama, pero no fue necesario, ya que la seguridad del hospital ya estaba gestionando la situación. Sin embargo, aún así, la situación estaba controlada. Pude oír partes de su diálogo con una enfermera, solo queremos confirmar que se encuentre bien. Elías muestra una gran inquietud, cerré los ojos tratando de manejar la combinación de emociones que ponía en peligro mi ahogamiento. Ahora estás preocupado tras todo lo que han hecho, no permitas que te impacte la voz de Luciano, era suave pero firme. Están perdiendo la habilidad debido a que ya no pueden controlarte, te hacen abrir los ojos para encontrarme con su mirada. Comprensiva, lo sé, solo me detuve al observar que el doctor Martínez volvía. Sin embargo, esta vez no venía solo. Una dama sofisticada lo acompañaba y algo en su cara me parecía conocido, una señorita de edad avanzada, el doctor parecía ser. Parecía una mujer madura, el doctor parecía ser. Parecía una mujer madura, el doctor parecía ser. La doctora Isabela Vega quería conocerla, es una experta en análisis forense de vídeos y ha estado en constante formación. El corazón dio un vuelco cuando la doctora Vega se aproximó con sus tacones. Señorita de edad avanzada resonando contra el suelo de linóleo, he estado examinando un vídeo por sugerencia de él. Martínez se detuvo, sus ojos reflejaban una combinación de compasión y compasión. Indignación profesional, el vídeo que supuestamente la presentaba a usted y al señor Luciano en una circunstancia en la que se encontraban usted y el señor Luciano. El aire parecía dejar mis pulmones ese vídeo, la fuente de todas mis preocupaciones. Lamentablemente el arma que Valentina utilizó para arruinar mi vida, el vídeo donde la doctora continúa manipulando, es una manipulación. Muy avanzada pero indudablemente una manipulación, puedo evidenciarla técnicamente, las sombras no se ajustan técnicamente. Existen irregularidades en la iluminación y los metadatos revelan claramente indicios de edición. Luciano se dejó caer pesadamente en su silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Yo percibía las lágrimas fluyendo por mis ojos, sintiéndome las lágrimas fluyendo por mis ojos.
La primera vez en mucho tiempo, las mejillas no eran lágrimas de tristeza. El doctor Martínez añadió su voz suave pero firme durante los análisis toxicológicos que llevamos a cabo en el marco de tu evaluación inicial, evidenciaron indicios de una sustancia específica en tu sistema. Es un compuesto que puede mantenerse en el organismo durante meses, una sustancia que puede permanecer en el organismo durante meses. Luciano cerró su voz temblando de ira, afirmando que nos drogaron esa noche. Siempre estuvimos conscientes de que algo no estaba bien, que no podíamos recordar nada debido a que nos habían drogado. El vídeo fue producido para aprovechar ese momento de vulnerabilidad, y la doctora Vega asintió seriamente. Lo que implica que quien lo realizó poseía recursos y conexiones. Mi mente viajó de inmediato a Valentina. A su sonrisa satisfactoria que cada vez me humillaba, a su forma de manipular a Elías. ¿Cuánto había planeado? ¿Cuánto tiempo había esperado para destruirme? Pregunté con asombro a ellos. Incluso a mí misma, con la serenidad en mi voz. El doctor Martínez me observó con algo similar al orgullo. No queremos que se vuelva a ocurrir. Esta información es para ti, para tu tranquilidad mental. Lo que optes por hacer con ella es tu decisión, lo que hagas con ella es tu decisión. Observé la ciudad que se extendía más allá desde la ventana del hospital. El sol de la tarde bañaba los cielos. Edificios de tonalidades doradas, y por primera vez en mucho tiempo experimenté la sensación de poder respirar totalmente. Gracias, respondí. Finalmente, sin tener que hacer nada con esto, ahora vuelvo a mirarlo sintiéndome más fuerte que nunca. Mi enfermedad fue un castigo cruel del destino, me demostró quién realmente me amaba y quién solo simulaba hacerlo, Luciano se aproximó tomando mi mano con amabilidad, no escuchó y continué apretando. Elías y Valentina pueden guardar su culpa si dirigen su mano a todos. Pueden sumergirse en ella si desean, pero yo tengo algo más importante en que enfocar mi recuperación, mi vida, el doctor Martínez. Y hablando de recuperación, los resultados más recientes son muy alentadores. La combinación de tratamientos está funcionando mejor de lo previsto. Quizás la doctora intervino. Vega, tu resolución de vivir es el mejor tratamiento de todos. Cuando me dejaron en soledad con Luciano, dejé que las lágrimas se desbordaran sin restricciones. Sin embargo, estas lágrimas eran verdaderas. ¿Estás convencida de que eran diferentes las lágrimas de liberación y aceptación, de perdón, no hacia ellos, sino hacia mí misma? ¿No deseas utilizar esta información?, preguntó Luciano con suavidad. Podríamos destruirlos, finalicé su frase. Sin embargo, sabes que ya no los requiero en mi vida, ni siquiera para retribuir mi mejor retribución. Luciano, será vivir y ser feliz. El atardecer dibujaba sombras extensas en la noche. En la habitación del hospital, mientras contemplaba los últimos rayos de sol, experimenté una tranquilidad que nunca antes había vivido. Largo tiempo, finalmente la verdad había emergido a la luz, y aún más. Además de eso, yo había descubierto mi propia luz interior. Mañana diré más a mí misma que a Luciano, y será otro mañana para él. Día de tratamiento y me aproximaré más a mi nueva vida y no estaré solo, respondió él con su constante presencia. A mi lado no estaría solo, tendría amigos auténticos y un médico. Tenía amigos auténticos. Reafirmaba mi fe en mí misma y, lo más relevante, había recuperado la confianza en mí misma frente a la enfermedad que debería haberme aniquilado. Se había transformado en mi ruta hacia la libertad, y mientras la noche se abatía sobre la ciudad, tuve la oportunidad de soñar con él. Por primera vez en mucho tiempo, un futuro parecía brillante y lleno de oportunidades durante los días en el hospital. Tras las revelaciones relacionadas con el vídeo, parecía que un peso invisible emergía. Hubiera puesto mis hombros en alto para poder respirar más profundamente y combatir con mayor intensidad el tratamiento. Continuaba siendo agotador, pero ahora poseía una nueva motivación. Cada día de recuperación representaba un triunfo. Una mañana especialmente fría, mientras aguardaba mi sesión de terapia, mientras esperaba mi sesión de terapia. Carmen, la enfermera del turno de la tarde, entró precipitadamente a mi cuarto. El rostro usualmente contento reflejaba una preocupación aumentada. Cariño, susurró. Valentina está en el hospital. La vi conversando con el personal de administración exigiendo. Mi estómago se torció, pero no era temor lo que experimentaba, sino temor lo que experimentaba. No sé qué quiere ahora, pero era una rara combinación de pena y molestia. Trajeron a un abogado y Carmen se acercó.
Al modificar innecesariamente mis sábanas, el doctor Martínez ya está a mi lado. Entonces, como si lo hubiéramos solicitado, el doctor ingresó a la habitación y su expresión era seria. Jovencita crecida empezó a mantener esa serenidad que siempre me calmaba. Con el cierre meticuloso de la puerta, enfrentamos una situación delicada para la señorita. Valentina sostiene que nuestro tratamiento experimental es ilegal y está poniendo en riesgo la presentación de una denuncia. Denuncia ilegal, la palabra salió de mi boca como un jadeo, ¿pero con qué derecho? El doctor parecía seguir brillando sus ojos con algo que parecía indignación contenida, actuando como si estuviera 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 actuando como si fuera un doctor. Parte interesada por su vínculo con su ex prometido manifiesta inquietud por su bienestar, una risa triste se escapó. Inquietudes en mis labios, la misma inquietud que experimentó cuando me drogó y grabó ese vídeo. El doctor Martínez se mostró preocupado. Se sentó al borde de mi cama, algo que nunca antes había hecho crecer. Que comprendas algo, este tratamiento está totalmente autorizado y registrado, pero una demanda, aunque sea sin documentación, puede presentarse. El fundamento podría provocar demoras y problemas que no requerimos en este punto crucial de tu recuperación. Me senté en la cama desatándome del mareo que el movimiento me generó. Doctor, está sugiriendo que es tiempo de utilizar la verdad como escudo. Extrajo una carpeta de. La doctora Vega finalizó su informe sobre el vídeo, que es detallado y detallado. Adicionalmente, contamos con los resultados toxicológicos que confirman la existencia de sustancias en tu sistema biológico. Pensé que habíamos pactado no utilizar esa información y respeté esa decisión. Mi corazón latía con intensidad. Sin embargo, esto ya no depende únicamente de ti, están tratando de deslegitimar un tratamiento que podría ser perjudicial para ti. En ese instante, Luciano ingresó a la habitación, solo para mantenerte bajo su control. 18 se quedó en seco al observar nuestras expresiones serias. ¿Qué ocurre, Le? A medida que explicamos la situación, su rostro se oscureció con cada palabra y pude observar cómo tensaba los puños hasta el punto de apretarlos. El momento en que sus nudillos se volvieron blancos, dijo que finalmente es el momento de que todos comprendan la verdad. Me quedé en ello. Calma, procesando todo por mi mente, pasaron imágenes de los meses recientes, el silencio. Dolor, humillación, noches de llanto, pero también recordé mi promesa de no permitir que la retribución dirigiera mis actos. Si llevamos a cabo esto de manera gradual, no será por venganza, sino por protección. No solo para mí, sino también para todos los pacientes que requieren este tratamiento. El doctor Martínez asintió con aprobación. Precisamente en ocasiones la verdad se ha vuelto más grande. No. Carmen, no es un arma sino un escudo, hay algo más que deberían tener en cuenta. Había estado callado hasta que escuché a Valentina conversando por teléfono en el pasillo. Mencionó algo sobre garantizar que ella nunca se recupere. Un escalofrío se extendió por mi espalda, no por temor, sino por la deseo de cuán rápido se recuperaba. Valentina estaba preparada para llegar para preservar su buena apariencia, dije finalmente, recostado en la cama. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad para mí, ya que la doctora Vega presentó su nuevo producto. Informe oficial acerca del vídeo avalado por especialistas independientes, los análisis realizados. Luciano brindó su declaración acerca de los sucesos de esa noche y un panel médico los examinó. Varios testigos corroboraron la conducta sospechosa de Valentina durante los días antes del incidente. Verdaderamente una avalancha empezó a devastar todo su trayecto una tarde. Mientras estaba repasando algunos documentos con el doctor Martínez, la puerta de mi cuarto se abrió bruscamente. Era Elías. Pero no el Elías arrogante y dominador que este hombre conocía, parecía haber sido destrozado. Es cierto que con ojeras profundas y un traje arrugado, su voz era solo un murmullo. Lo observé detenidamente durante todo este tiempo. El vídeo de las drogas, quedó fascinada por ello. La falta del dolor que solía experimentar al ver así Elías, todo es cierto. Sabes que ya no tiene importancia cómo, ni cómo su voz se quebró, te quebró. Hacimos lo que me hicieron, lo interrumpí tranquilamente, me mostró quién realmente soy.
Me demostró mi propia fortaleza, por lo que ya no tenía importancia, se dejó caer en una silla y enterró su rostro entre sus manos. Vale, Ina, ella todo fue una falsedad, no todo, rectificé con delicadeza tu elección de. El silencio que continuó fue pesado y cargado de verdades no expresadas. Elías finalmente levantó la mirada. ¿Podrás perdonarme algún día? La interrogante quedó suspendida en el aire mientras yo miraba por la ventana el sol de la tarde. Más tarde la ciudad se bañaba en matices dorados y pude ver mi reflejo en el cristal, una mujer distinta, más robusta y más prudente. Elías, finalmente respondí, no es algo que debas solicitar a mí, Elías, es algo que debes hacer. Cuando se empezó a arrastrar los pies como un hombre que lleva el peso del mundo, experimenté una sensación. La peculiar sensación de cierre no era el desenlace que había previsto, pero era el desenlace que requería esa noche mientras. Luciano me proporcionaba mi té de hierbas común, pensé en cómo la vida puede dar vueltas inesperadas, la enfermedad que padezco. Debería haberme aniquilado, me había otorgado la fortaleza para confrontar la verdad, la traición que debería haberme derretido me había dado la fuerza para enfrentar la verdad. ¿Quiénes eran mis auténticos amigos? ¿En qué crees?, preguntó Luciano al notar mi mirada. El doctor Martínez, la mejor retribución es simplemente sentir alegría. En ese instante, con mis resultados más recientes, su sonrisa más resplandeciente que nunca, hablando de ser feliz, señorita. Tengo excelentes noticias respecto a su tratamiento, la vida seguía viva y por. Estaba entusiasmada por ver qué sucedería después con las buenas noticias del doctor Martínez. Se asemejaban a un fulgor de sol tras una prolongada tormenta, el tratamiento experimental estaba dando mejores resultados. Lo anticipado y mis resultados sanguíneos reflejaban una notable mejoría, sin embargo, lo que más me impresionó fue lo que más me impresionó. Sorprendió mi propia respuesta a las noticias, no experimenté la urgencia de transmitirlas a Elías o compartirlas con él. Mi felicidad era completa y genuina, los resultados son los siguientes. El doctor Martínez detallaba mis últimas pruebas mientras revisaba mis últimos exámenes. Tu organismo está reaccionando al tratamiento de una forma que nunca habíamos observado antes, es prácticamente como si tu cuerpo estuviera respondiendo al tratamiento de una forma que nunca habíamos observado. Es casi como si tu cuerpo estuviera respondiendo al tratamiento de una forma que nunca habíamos observado. Luciano, quien continuaba siendo mi respaldo constante, sonreía desde hace tiempo. Ya no necesitaba trabajar en 2 turnos después de que la verdad sobre el vídeo reveló la verdad sobre el vídeo. Se reveló que varios de sus antiguos clientes empezaron a volver y su estado económico estaba mejorando. Siempre tuve la certeza de que eras más fuerte de lo que pensabas, dijo, y pude observar. El orgullo genuino de un amigo auténtico se reflejaba en sus ojos. La noticia de mi mejoría se propagó velozmente por el hospital. Las enfermeras festejaron conmigo y hasta ciertos otros pacientes a los que había conocido durante mi terapia pasaron. Era raro ser el foco de tanta auténtica alegría tras haber sido el blanco de tanto desdén. Una tarde, mientras recorría los corredores del hospital en el marco de mi terapia de rehabilitación, me topé conmigo mismo. Rosa, una anciana que siempre me recibía con una sonrisa, estaba tejiendo en el salón de espera. Me indicó para que me acomodara junto a ella. Te ves distinta, mi pequeña, dijo. Cuando sus agujas se mueven con exactitud, no es únicamente el tono de tus mejillas, hay algo más que una luz interna. Sonreí tocando de manera instintiva mi cabello que empezaba a volver a crecer tras los tratamientos. Doña Rosa, me siento distinto, como si finalmente me hubiera descubierto. A mí misma sé que continuó tejiendo, a veces necesitamos perderlo. Hace años que perdí a mi marido y creí que mi mundo se terminaba, pero aquí está. Estoy tejiendo relatos con mis hilos y hallando hermosura en cada día. Sus palabras resonaron fuertemente en mí. Pensé en todo lo que había perdido, mis padres, mi dedicación, mi salud, pero también en todo lo que había adquirido: auténtica amistad, descubrimiento propio y una fortaleza que desconocía poseer. El sonido de tacones en el corredor interrumpió nuestro diálogo. Era Valentina, pero no la Valentina segura y segura. Orgulloso que solía ser su maquillaje ideal, ya no podía esconder sus ojeras y su postura ya no era la misma. Dijo mi nombre con confianza, como si le fuera difícil pronunciarlo. ¿Podemos hablar? Doña Rosa apretó mi mano delicadamente, una señal silente de respaldo. Me puse de pie. Sorprendida por la serenidad que experimentaba, respondí: pero justo aquí no.
Valentina observó con nerviosismo nuestro entorno. Consciente de las miradas intrigantes que capté, vine a conocerlas. La palabra perdón provenía de ella, ¿por qué exactamente por ella? ¿Tomar drogas para producir un vídeo falso o para tratar de sabotear mi tratamiento? Elías me susurró todo y por primera vez observé lágrimas auténticas en sus ojos. Dejó la compañía, está indagando en todas mis acciones, mi vida está en investigación. Desmoronando la miré y en vez de sentir alegría por su dolor, experimenté una sensación de satisfacción por su padecimiento. ¿Qué es lo más triste, Valentina? Que nunca tuviste que hacer nada de eso. Elías realmente te amaba, podrías haber tenido una auténtica historia de amor sin manipulaciones ni engaños. No obstante, él te amaba a ti, su voz se quebró. Siempre tú, no, corregí suavemente. Tanto él como tú amaban la idea de mí, ninguno de los dos. En realidad, Valentina observó a la persona que estaba detrás de la imagen que habían hecho. Se secó las lágrimas con un pañuelo de seda. No contagies ni a Elías ni a ti ni a nadie más esta enfermedad que debería ser evitada. El doctor, después de haberme devastado, me enseñó a amarme a mí misma en ese instante. La señorita Martínez apareció en el pasillo, es hora de su terapia, me levanté. Adiós, Valentina, espero que te encuentres pronto. Mientras caminaba hacia la sala de terapia, escuché a doña Rosa mencionar algo mientras caminaba hacia la sala de terapia. Esa chica que me hizo sonreír ya no requiere revancha, ha descubierto algo más valioso, se ha descubierto a sí misma. Las sesiones de terapia ya no resultaban tan exhaustivas como al inicio, mi cuerpo mejoraba progresivamente y mi mente también lo hacía. Estaba más nítida que nunca en una de las pausas. Luciano me ofreció un té de té durante una de sus pausas. ¿Cómo te encuentras después de ese encuentro?, preguntó con una preocupación palpable en su voz despejada, y respondí sinceramente. Es como si el peso más pesado se hubiera alzado de mis hombros, ya no requiero su remordimiento ni su remordimiento. El doctor Martínez, que estaba evaluando mis signos vitales, sonrió con agrado. Esa actitud es un componente de tu curación creciente, el estrés y el resentimiento pueden ser tan dañinos. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde la ventana de mi cuarto, reflexioné. Sobre mi viaje había ingresado a este hospital pensando que no solo estaba perdiendo la vida física, sino también la emocional. Emocionalmente, pero en vez de un desenlace, había descubierto un nuevo inicio. Sonreí al escuchar un mensaje de Luciano, preparada para la sorpresa de mañana. Remember que mañana sería el día en que finalmente podría dar mis primeros pasos fuera del hospital sin la ayuda del personal médico. Dr. Martínez había organizado una modesta festividad con el equipo que me había apoyado durante todo el proceso, preparada. Respondí y era cierto en muchos aspectos, estaba preparada para vivir, para amar nuevamente, pero esta vez de una forma más sabia y principalmente estaba preparada para convertirme en simplemente yo misma. La evolución que había surgido de este examen era más fuerte, más inteligente y completa que la que había penetrado el sol, se estableció en la ciudad, coloreando el firmamento con tonos pastel. Mientras miraba el espectáculo, reflexioné sobre la peculiar forma en que la vida nos enseña sus lecciones. Aprendí lecciones más valiosas a través del sufrimiento, pero también reflexioné sobre cómo en última instancia no es el dolor el que nos determina, sino cómo decidimos superarlo. Mañana sería un día nuevo y yo estaba preparada para experimentarlo al máximo sin temor y sin reservas. Arrepentimientos, ya que había aprendido la enseñanza más relevante de todas: la auténtica fortaleza no reside en retribuir a las víctimas, quienes nos han hecho daño, sino en continuar y ser feliz a pesar de ellos. La mañana de mi partida del hospital, el día amaneció resplandeciente como si el universo entero festejara mi recuperación. Martínez había coordinado una ceremonia de despedida modesta en el jardín del hospital, ubicado en el mismo sitio donde hace meses que meses. Apenas conseguía sostenerme de pie. Sorpresa, exclamaron al unísono al atravesar las puertas de cristal. El jardín se había adornado con globos y flores, y todos aquellos que habían contribuido a mi recuperación estaban presentes. Allí se encontraban las enfermeras, los técnicos y otros pacientes que se habían transformado en enfermeras. No puedo creer que todo esto fuera organizado, dije, sintiendo las lágrimas en mis ojos, pero en esta ocasión eran lágrimas de pura alegría. Carmen, la enfermera del hospital. El turno de la tarde se aproximó con un ramo de girasoles. Lo seleccionamos el personal, ya que siempre persiguen al sol, al igual que tú que siempre persigaste la luz,
incluso en los instantes más íntimos. Más sombríos, Martínez se aproximó con una carpeta en sus manos. Señorita. Estos son sus resultados más recientes. No solo está totalmente recuperada, sino que también está totalmente recuperada. Sino que su caso será citado en publicaciones médicas a nivel mundial, su batalla beneficiará a otros pacientes. Mientras observaba los resultados, no pude evitar reflexionar sobre él. En comparación con los primeros días cuando el diagnóstico parecía un veredicto de muerte, cada número ahora es una sentencia de muerte. Cada gráfico narraba un relato de superación. Hay algo más, añadió el doctor con una sonrisa comprensiva a la fundación. Quiero que te conviertas en la representación de nuestro reciente programa de tratamientos experimentales, tu historia. La noticia me brindó esperanza, me sorprendió, sin embargo. Pero nada interrumpió a doña Rosa, que se había aproximado con su tejido en sus manos, sin que nada interrumpiera su avance. ¿Quién mejor que tú para demostrar que la recuperación no solo es física, sino también espiritual? Luciano, que había experimentado la experiencia de la recuperación. Se mantuvo discretamente en segundo plano hasta que finalmente se aproximó. Portaba un pequeño envoltorio recubierto de papel. Ábrelo, es mi obsequio de graduación, dijo con una sonrisa cautelosa. En su interior se encontraba un collar fino con un dije en forma de fénix. Ya que eres un renacido de tus propias cenizas, explicó. La emoción me embargó de manera suave mientras tocaba el dije. Era perfecto no solo como joya, sino como emblema de todo. María, la enfermera del turno, había experimentado y sobrepasado en ese instante. Se acercó con urgencia al inicio del día, y hay alguien más que desea verte en la entrada del edificio. Me volteé en el jardín y vi a Elías sentado allí sosteniendo un sobre que parecía distinto. Más delgado, con el atuendo no tan perfecto como solía usarlo y una expresión de humildad que nunca antes había mostrado. Luciano había observado en su cara. No debe recibirlo si no quiere, susurró. Protectorate a mi lado. Respiré profundamente. Caminé hacia Elías sabiendo que todos estaban observando la escena. Él dio la palabra. Un avance claro y nervioso. Yo empezó, pero lo interrumpí. Elías, no tienes que decir nada, ya lo sé, contestó. Extendiendo el sobre, solo quiero proporcionarte el certificado de propiedad de un apartamento en la región. El norte formaba parte de tu herencia, pero yo lo conservé de forma ilegal tras todo lo que sucedió. ¿Qué sucedió ahora es de ti, como siempre debería ser? Tomé el sobre sintiendo su peso, tanto literal como figurativo. No por el departamento, sino por actuar de manera correcta. Finalmente yo, vaciló pasándose una mano. También quería que tuvieras claro que finalicé definitivamente con Valentina, no por ti, se apresuró a hacerlo. Aclarar, pero por mi parte necesito encontrarme a mí mismo como tú lo hiciste, asentí. En realidad, el doctor Martínez me relató lo que quería expresar. Te deseo lo mejor, Elías. Dijo esbozando una pequeña sonrisa. Es perfecto para ti siempre. Fuiste una persona superior a mí. No se trata de ser mejor o peor, respondí sintiendo una gran paz. Se trata de ser. Mientras lo miraba alejarse, experimenté una peculiar combinación de emociones. No existía ni amor ni odio, solo existía el amor. Una serena aceptación de que existen individuos en nuestra vida para instruirnos algo y luego partir de nuevo. Donde Luciano me estaba esperando con una taza de té de hierbas. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Respondí con honestidad. Creo que puedo concluir este episodio de mi vida totalmente con el doctor Martínez. Se aproximó con una copa de champaña sin alcohol. Como agradecimiento por su crecimiento, sugirió un brindis. Que nos mostró que la auténtica cura reside en el corazón, por lo que todos corearon y en el corazón. Más adelante, en ese instante, en presencia de personas que verdaderamente se preocupaban por mí, me sentí genuinamente bendecida. Mientras el sol empezaba a aparecer y la pequeña festividad finalizaba, me quedé un instante en soledad en el jardín. Las flores despedían su fragancia dulce en el aire del amanecer y se podían oír las carcajadas y diálogos silenciosos de las flores. Retiré el collar que Luciano me había obsequiado y lo puse sintiendo el peso acogedor del mismo. Fénix en mi pecho representaba más que una joya, representaba un recordatorio de que el sufrimiento puede convertirse en algo más potente. Luciano apareció a mi lado, ¿lista para irnos?, preguntó. Respondí y en esta oportunidad, la palabra englobaba toda la verdad del mundo. Estaba preparada para iniciar mi nueva vida. Afrontar nuevos retos, para amar nuevamente si el destino lo permitía, pero principalmente estaba preparada para ser.
Mientras avanzamos hacia la salida del hospital, mientras caminábamos, volteé una última vez este coche. Lugar que había presenciado mi sufrimiento más intenso también había representado el escenario de mi mayor transformación. Aquí había fallecido la antigua Madura que vivía para satisfacer a otros y había surgido una nueva. Nueva, más robusta, más inteligente y más genuina, el futuro se presentaba ante mí. Se asemeja a un lienzo blanco preparado para ser pintado con los colores de mis propias elección, y por primera vez en mi vida. No temía a los espacios vacíos, sabía que cualquier situación que surgiera la confrontaría con la fuerza interna que poseía. Había hallado en este periplo inesperado de curación y autodescubrimiento que ha transcurrido un año. A veces, desde aquel día en el jardín del hospital, me detengo a meditar sobre todo lo que ha ocurrido. Apenas puedo entender cuánto ha transformado mi vida. El apartamento que Elías me devolvió se ha transformado en mi hogar. El santuario adornada con girasoles que me recuerdan cada día que siempre debemos mirar hacia la luz esta mañana. Durante mi preparación para impartir una conferencia en el hospital, en el marco del programa de asistencia a pacientes, me detuve. En el espejo el collar con el fénix que Luciano me obsequió resplandecía en mi blusa azul y mi reflejo me devolvió la atención. Nerviosa, Luciano cuestionó que había venido a ver a una mujer que finalmente se había hallado a sí misma. En este año pude recoger que nuestra amistad se había convertido en algo más íntimo y profundo. Algo que se desarrollaba de manera natural sin presiones ni expectativas, un poco admití. Blazer, es un nerviosismo agradable. El auditorio del hospital estaba lleno de gente. Me encontraba lleno de rostros conocidos y desconocidos que me miraban con expectación mientras ascendía al podio, acompañado del Dr. Martínez sentado en una silla. Hacía un año que primera fila me brindaba un guiño de ánimo. Comencé a entrar por esas puertas pensando que mi vida había cambiado. Hice una pausa no solo debido a la enfermedad que ponía en peligro mi cuerpo, sino también por las cicatrices que tenía en mi alma. Mirando los rostros concentrados en la audiencia, pude observar a doña Rosa que continuaba tejiendo mientras me observaba. Escuchaba y a Carmen que había solicitado modificar su horario para poder asistir. Sin embargo, la vida se comporta de forma peculiar. La enfermedad que debería haberme aniquilado se transformó en mi redención, me enseñó que la enfermedad puede convertirse en mi salvación. Que la auténtica fortaleza no reside en resistir el sufrimiento, sino en convertirlo en algo de relevancia en la pieza. Elías se deslizó silenciosamente tras el auditorio, había oído que estaba en terapia. Me alegré por él. Realmente muchos de ustedes están aquí porque confrontan sus propios demonios. Luchas personales, algunos combaten enfermedades, otros combaten traiciones. Algunos contra sus propios temores, pero deseo que entiendan que no están aislados. Mi voz se hizo más potente. El programa que hoy presentamos no se limita a los tratamientos médicos. Sobre descubrir la fuerza interna que todos poseemos, esa luz que en ocasiones desconocemos que reside en nosotros mismos. Observé que algunas personas lloraban en silencio, otras asentí, reconociendo su propia batalla en el camino. Desde mi perspectiva, la auténtica curación continua no se deriva únicamente de las drogas o los tratamientos, sino de aceptar. Somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos y de perseverar en ser auténticos. Incluso cuando el mundo parece estar conspirando contra nosotros, don Martínez se levantó entonces y se unió a mí en el escenario. Gracias a la creciente edad, hoy podemos informar que nuestro programa de terapias experimentales ha logrado ser exitoso. Su caso, aprobado a nivel nacional, no solo evidenció la eficacia del tratamiento sino que también evidenció el éxito del tratamiento. Los aplausos inundaron el auditorio, pero apenas los oía, mi mente se trasladó a otro lugar. Aquella noche en la que, desesperada y humillada, había aceptado los fondos que Elías me otorgó para mi terapia. ¿Quién hubiera podido pensar que ese instante de total degradación se transformaría en el inicio de mi verdadera existencia? Después de la ceremonia, Luciano tomó mi mano mientras tomábamos un café en la cafetería del hospital. Nunca te lo he dicho, pero aquella noche cuando todo el mundo estaba en silencio. Pensé que nunca te recuperarías de la traición, no de la traición. También lo pensé, pero resulta que a pesar de todo, somos más fuertes de lo que pensamos. Lo eres tú, él me corrigió. En ese instante una joven se aproximó tímidamente a nuestra mesa, la distinguí de la audiencia, una mujer de edad avanzada, y empezó a hablar. Su relato con voz temblorosa me brindó esperanza, y en ocasiones siento que no
Me levanté y la abracé sintiendo sus lágrimas mojar mi hombro. La esperanza, le murmuraré, es como esa, es como esa pequeña luz que sigue prendida incluso en la noche más sombría. Nunca la olvides. Más tarde, mientras nos desplazamos, mientras caminábamos atravesando el jardín del hospital, donde hace un año me había separado de mi vida anterior, me detuve junto a los ancianos. Girasoles estaban en su máximo esplendor, sus caras doradas manteniendo su fidelidad al estilo de floración. ¿En qué reflexionas?, preguntó Luciano, observando mi mirada reflexiva en la que la respondí, en ocasiones necesitamos perder todo para descubrir lo que verdaderamente importa. Valentina y Elías pensaban que me estaban aniquilando, pero en realidad me estaban aplastando. Preguntaba suavemente. Reflexioné un momento antes de responder. He liberado a ellos de mi odio, de mi sufrimiento y de mi anhelo de revancha, y al hacerlo, he conseguido vengarlos. Me liberé a mí misma. El sol empezaba a iluminar el cielo con matices de color. Mi mano, de manera instintiva, halló el dije del fénix en mi cuello. ¿Sabes qué es lo más irónico que he dicho? Al avanzar hacia el embarcadero, ellos creyeron que me estaban despojando de todo mi compromiso, mi dignidad y mi salud. Pero en realidad, me estaban proporcionando el mayor regalo de todos, que es la regalo más grande que puedo recibir. Tener la posibilidad de descubrir mi verdadera identidad, descubrir mi auténtico potencial y aprender que la felicidad no existe. Está en no ser quien otros desean que seas, sino en mantener la lealtad hacia ti mismo mientras nos distanciábamos. Sauna. Ahora el dolor era un reflejo de mi más profunda transformación y mientras el sol se reflejaba en el horizonte supe con calma la seguridad de que este no era el término de mi relato, sino simplemente el inicio, ya que la auténtica victoria no se encuentra en ella. Vengarse de aquellos que nos han perjudicado, sino en edificar una vida tan bella que él. Eso es precisamente lo que sucede cuando nuestro pasado se transforma en solo un episodio más en nuestra historia de superación. El fénix en mi cuello resplandeció con los últimos rayos del sol, recordándome que de las cenizas siempre surgían las cenizas. Pueden lograr algo más potente, hermoso y genuino, y yo era el test.